Y todos los jueves dedicamos un espacio a la cultura. Ya está con nosotros Raquel Toste para darnos algunas recomendaciones. Raquel, porque para este fin de semana pues ya comienza el carnaval en la calle en muchos lugares. En muchos lugares está el carnaval y hay que disfrutarlo. Oye, pero también no podemos dejar de consumir cultura, que todo se puede, ¿verdad?, si nos organizamos. Y yo hoy les quiero llevar hasta el Puerto de la Cruz, en Tenerife, a la sala de exposiciones del Castillo de San Felipe, que está junto a la playa, que es una maravilla, porque aquí expone el grupo Y. El nombre de la exposición es Un océano, dos islas, 3 nacionalidades y 4 artistas, porque el colectivo se compone de artistas de Tenerife, artistas que residen también en Gran Canaria, y de 2 artistas belgas. Entonces yo creo que lo mejor es que les escuchemos y luego lo hablamos. Vamos a ello. Venga, vamos a ver. Un océano, 2 islas, 3 nacionalidades y 4 artistas. Así se denomina la exposición del grupo Y, haciendo referencia a los orígenes de sus componentes y artistas. Arte plástico, textil y escultura dialoga en el mismo espacio. Este tipo de esculturas narran un proceso de descubrimiento, un proceso interno, pero a partir de previamente un cuestionamiento, ¿no?, de todos los dogmas, creencias, un instante de descubrimiento, de recogimiento, de mirada. Allí es verdad que está el miedo y la figura de la muerte y los fantasmas, pero están en una noria, en la parte superior de la cabeza, que representa un poco cómo funciona nuestra mente, por lo general, que siempre estamos recordando el pasado, proyectándolo al futuro, y por lo general siempre son cosas malas. Luego lo que es el rostro está sereno, no se deja distraer, está en relación con Renacimiento, que es esta pieza en la que un águila, que simboliza la verdad y la sabiduría en las culturas prehispánicas, está mirando a los ojos directamente a un ser. Y significa un momento de revelación, de certeza, de descubrimiento. Intentar descomponer la luz y buscar un punto de vista no usual para que cosas o momentos o instantes muy cotidianos se volvieran, se traducieran en algo raro, en algo diferente, donde un espectador pueda imaginar un antes y un después. Hubo un cambio, yo creo, desde que me mudé en 2016 a Canarias, más bien en el trabajo de la luz, de los colores. Es como si tal vez menos mental y más abierta a los temas de la luz, de la perspectiva del espacio. La artista noruega Vite Bart expone 9 textiles y 11 pinturas. Defiende un arte ponible y tanto en los tapices como en las plásticas está presente la influencia europea. Empieza con esa inspiración dada por la naturaleza y luego desarrolla la obra, la pintura, en un sentido más espiritual. La también artista noruega Tara Juma desarrolla en sus obras un concepto artístico muy personal. Le pide a la persona interesada que dibuje un garabato y a partir de ahí desarrolla la obra. Mitología noruega e imaginación pura. De esta forma, las obras de estos artistas dialogan entre sus influencias del arte noruego, italiano, latinoamericano y canario, creando puentes que trasladan al espectador a una esfera artística universal. Bueno, María, pues como te decía, me encanta toda esta iconografía porque es iconografía europea, mitología europea, que dialoga, como vemos, con latinoamericana, con canaria, ¿no? Esa luz que decía, por ejemplo, el artista Davide Battaglia, ¿no? Esa luz de Canarias, cómo le había influido en sus obras y en sus lienzos. Entonces yo creo que el diálogo siempre, ¿verdad? Y el confrontar unas obras con otras, ¿no? Claro, yo creo que eso es lo mejor y lo más enriquecedor. Pero ahora vamos a cambiar totalmente de tema porque te voy a hablar de las autorías. Aquí los autores estaban claros en esta exposición. Sabemos quiénes son los artistas detrás de las obras. ¿Y de dónde? Pero no siempre ha sido tan fácil. Y hoy te vengo a hablar de la obra, el cuadro más caro de la historia del arte, que es este que vemos aquí, que es el Salvator Mundi. ¿Y por qué es el más caro? Porque está atribuido a Leonardo da Vinci. Pero, ¿lo pintó realmente Leonardo da Vinci? Pues hay serias dudas. Resulta que esta obra, en 2017, en una subasta, llega a los 450 millones de euros. 400 millones de dólares, perdón, 400 millones y 50 en comisiones. ¿Por qué?
Años antes de esto, empieza en 2005, se descubre esta tabla en Estados Unidos, en Luisiana, y estaba con muchas otras en muy mal estado y la iban a vender pues por unos 1.000 euros, le decían, le vendieron todo el dote por 10.000. Luego va pasando el tiempo, en 2011 es la National Gallery, como vemos, que le da un empujón a todo esto y ya empiezan unas subastas de 82 millones de euros, de 110 millones de euros, pero porque había sido atribuida a Leonardo da Vinci. ¿Qué pasa? Que a todo esto llega una experta, que su nombre es Annalisa Di Maria, italiana, y dice, oye, pues yo creo que no es de Da Vinci, creo que es del taller de Leonardo da Vinci, de alguno de sus discípulos, pero no de él. ¿Y por qué? Bueno, primero la restauración fue muy dura. No solo hubo que limpiar, sino que incluso hubo que pintar partes. Entonces te voy a decir, detractores... ¿Le resta autenticidad? Claro, si le resta autenticidad le resta millones. Por eso. Entonces aquí hay un problema, porque el que la compró es nada menos que el príncipe heredero de Arabia Saudí, que es Mohammed bin Salman. Dile ahora a este señor que de 400 igual nos quedamos en 1.000. En 1.000 euros no. Bueno, te cuento. Resulta que esta tabla fue pintada en la década de 1490 y como vemos, lo que sí nos ha llegado de Leonardo da Vinci son sus estudios de que él estaba como muy obsesionado con la visión humana. Por eso las manos, como vemos también en la Gioconda, en un primer término están muy definidas, pero la cara tiene ese típico esfumato, que es como que se difumina. ¿Por qué? Él quiere conseguir una, pues, como un 3D, que pensemos que está en como 3 dimensiones, lo que está más lejos y lo que está más cerca. Ahí sí se parece, pero vemos otros bocetos de él que estaba haciendo para la época. Bueno, este es un autorretrato y el otro sí que es un boceto que hacía en la época. Él se encontraba en Milán, pintando en Milán, y vemos que sí concuerdan en algunas cosas con obras que son atribuidas a él 100%, porque atribuidas a Leonardo da Vinci 100%, solo hay unas 20. 10 de ellas seguro. Y están en museos, Raquel, claro, la mayoría, ¿no? De esas 10 que no cabe duda está, por ejemplo, la Gioconda, la Virgen de las Rocas, pero no todas. Entonces aquí dicen que, por ejemplo, el pelo, este es demasiado definido para ser de Leonardo, otros dicen que tal vez sí. Pero ¿qué es lo más raro? Lo que llama más la atención de que puede que no sea, es que Leonardo da Vinci nunca, o por lo menos no nos ha llegado ninguna obra en el que alguien esté así, como en una foto para el DNI. De frente directo, nunca. Siempre están ladeados, semiladeados, como la Gioconda, como la Virgen de las Rocas. Entonces eso está restando un poquito de credibilidad. Hay bocetos. Leonardo nos deja, bueno, 20 obras, pero lo que sí tenemos son muchísimos tratados en los que habla, y ya sabes, él es un inventor que te inventa desde un tanque de guerra hasta un tratado de botánica o de anatomía, ¿no? Entonces, bueno, lo que eso nos quiere decir, o lo que nos preocupa un poco, es cómo nos ha llegado la autoría hasta hoy, porque evidentemente en la época, cuando pinta este cuadro, ¿no?, en la década de 1490, la autoría y el taller no estaba tan mal visto. Un Leonardo podía dar unas pinceladas, las acababa otro, ¿verdad? Pero hoy en día es que hay autores que ni siquiera han cogido un pincel. Entonces, ¿cómo vamos a manejar todo esto? ¿Cómo se lo vamos a explicar? Pues este domingo, María, en el Canarias Escultura lo vamos a dedicar a la autoría. Vamos a despejar muchísimas dudas con una experta en arte, que además es historiadora del arte y también experta en el mercado de arte, que es Sonia Cabrera, que nos viene a decir un poco cuáles son esos secretos, qué se considera autor. Porque claro, hay obra, por ejemplo, que se sigue produciendo o que se sigue incluso editando, como pueden pasar con los grabados o con las litografías, incluso cuando el autor ya está muerto o la autora ya está muerta. Entonces, ¿qué es copia, qué es réplica? Y sobre todo eso, como por ejemplo una idea, ser el gestor de esa idea y no llevarla a cabo, también puede ser el autor. Por ejemplo, Damien Hirst, que hace esas grandes instalaciones de un tiburón en una pecera. Evidentemente él no está en esa manipulación. Entonces, ¿hasta dónde podemos rascar? ¿Qué es la autoría? ¿Qué se considera coautoría? Les vamos a contar muchos chismes, porque los chismes siempre, muchos juicios que han habido. Mira, esto por ejemplo lo ha hecho una inteligencia artificial y es Rosalía. Y este también, una inteligencia artificial. ¿Quién es el autor entonces? Ajá. ¿Qué? Llama Todo mucho la esto atención. Y mucho más. Sí. Te voy a preguntar, Raquel, porque llama la atención la autoría, que en la época en la que estamos sigamos hablando, ¿no?, de autores de esos cuadros, de que no se sepan claramente. Esto es curioso. Cierto, María, e incluso con grandísimos autores, porque hasta hace poco, bueno, pasó hace unos años con un Caravaggio en España,
España, que también lo iban a subastar, contra qué pena que no nos pase eso a nosotras, ¿no? Que lo vayan a subastar por 1.500 euros, dice, oye, que creemos que es un Caravaggio, pues ya son 150 millones de euros. Y ese está todavía también, lo vamos a hablar en el programa, porque ese todavía no ha salido de España, la subasta se canceló, pero bueno, todo eso y mucho más el domingo a las 10 les esperamos, les va a encantar. Tomamos nota, Raquel, importante, decía ese Salvator Mundi, 450 millones, si hablamos de la Mona Lisa, ya. Ahí bueno, se nos eso desborda, ya ¿no? Incalculable. Oye, que se cree que el Salvador Mundi no es seguro, está en un yate, porque claro, está en un yate. Podría ser. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y muy pendientes al domingo. Buenos días. Y